Hola, bona tarda. Gràcies per venir a aquest acte tan important a Castellà avui. Deixeu-me que comenci amb unes paraules d'un llibre, del llibre Grecia en el aire, de Pedro Olaya, que tenim aquí. Us llegeixo. A la vista de lo que está pasando, se podría afirmar sin ambajes que la democracia actual utiliza el sistema de voto y el prestigioso nombre de la antigua para legitimar los intereses de una oligarquía encubierta. Y frente a esta tremenda impostura, la falta de participación ciudadana, el cultivo silencioso de la desafección política, las intrincadas estructuras de representación, la mecánica de los partidos, los intereses que se defienden, el poder de los grupos de presión, las flagrantes desigualdades de hecho y, sobre todo, la creciente brecha entre ellos y nosotros, bastan para afirmar que nuestras democracias modernas no son, como se dice, una versión realista y adaptada a las necesidades del presente de la antigua democracia ateniense. No, son algo bien distinto, son su negación. Vaig conèixer el Pedro Olaya a partir d'una entrevista publicada a La Vanguardia el desembre del 2013. La definició com a helenista que es feia ja englobava una mica una sèrie de característiques que ho feien partícip de la cultura grega al més alt nivell. Estudiós compulsiu, en el sentit més efectiu i profitós del terme, de la Grècia clàssica, s'ha anat implicant en la tasca quotidiana de la política grega fins al punt de posseir, de tenir un coneixement exhaustiu i molt vàlid de la crisi que va assetjar el país alè fa uns anys i que ell ens dirà si encara persisteix. Els seus laments sobre la situació del poble grec no passen desapercebuts. Impossible romandre indiferent als seus encants lingüístics que, ordenats de manera completament coherent i consistent, són capaços d'exercir una autèntica convulsió en les persones que ho escolten. He tingut l'ocasió de fer-ho 3 vegades, 3 moments fascinants i captivadors que també quedaran per sempre a la meva ment. La primera va ser el gener del 2014, quan el vaig entrevistar al meu programa de ràdio, a Ràdio Sant Quirze, al qual amablement el Pedro Olaya es va oferir a participar. A partir de les declaracions de La Vanguardia, l'escriptor i traductor asturià va confirmar els pitjors auguris per un país que es trobava en aquell moment en una situació d'urgència social inimaginable. Ja llavors es parlava d'una probable victòria de Syriza en les eleccions que havien de celebrar-se just un any després, però Olaya es mostrava també molt escèptic quant a un canvi radical en les polítiques que el partit pogués aplicar, ja que d'una banda el deute era impagable i de l'altra els mateixos grecs sols eren incapaços de solucionar els seus problemes de liquiditat. Per tant, considerava Pedro Olaya que malgrat les amenaces, les coaccions i la por que infligeixen els mercats en una hipotètica sortida de Grècia de l'euro, la resposta era que el país no tenia vida dins de l'euro. I no és que la sortida de la Unió Europea i de la seva moneda fos una panacea, però en el fons l'única alternativa sent tota la resta trossos que només conduïen a un empitjorament de la situació. Al maig del 2015 vaig assistir a la presentació del llibre Grecia en el aire a Barcelona, on ens va resumir el llibre amb una delicada eloqüència anant i venint de l'Atenes d'uns 500 anys abans de Crist a l'actual. El seu llibre, no sé si l'heu llegit, és un passeig per monticles, carrerons, temples, ruïnes i places, recordant-nos el que hi havia fa més de 2.500 anys i explicant-nos el que ara hi ha. La seva poètica percepció destaca per la facilitat del llenguatge, pels recursos estilístics utilitzats i que converteixen aquest llibre en una joia. Però per si això no fos ja prou important per recomanar la seva lectura i la seva escolta, simplement, per passar una bona estona, és imprescindible ressaltar el caràcter més pedagògic de Grecia en el aire, transformar-lo en un al·legat en favor de la democràcia real i on la ciutadania sigui la veritable protagonista de les transformacions que hagin d'arribar. Malgrat el seu escepticisme, donades les fortes pressions de corporacions empresarials que exerceixen poders parademocràtics, Olaya destaca 1001 vegades la personalitat de Solon, del qual espero que ens pugui explicar alguna cosa avui a castellà. D'una actualitat sorprenent, el poeta atenès va portar a terme una sèrie de reformes per atenuar la pobresa de la pagesia, però potser pel que més va ser important Solon va ser per establir lleis que atorgaven la veu al poble, rebutjant el tema del llinatge. Ja en aquella època,
quan el terme democràcia no havia estat inventat, Solon va establir transformacions veritablement revolucionàries. Nascut a Oviedo, Pedro Olaya és escriptor, filòsof, hel·lenista, associat al Centre d'Estudis Hel·lènics de la Universitat de Harvard. Després de fa més de 30 anys, manté aquesta intensa relació amb Grècia, país on es va iniciar en l'hel·lenisme i on el 1994 va fixar la seva residència. Ha publicat més de 30 obres originals de contingut literari, cultural, en llengües diverses, així com una llarga sèrie d'articles periodístics i traduccions d'autors grecs i espanyols, i entre les seves obres destaquen, per exemple, Los lugares del mito, una sèrie de televisió, el llargmetratge Con Kallianis, nominat al Premi Millor Pel·lícula Documental de l'Acadèmia de Cinema Grega, i els llibres Historia menor de Grecia, una mirada humanista sobre l'agenda històrica de los griegos, i, com he dit, Grecia en el aire. El 2018 va publicar De Senectute Politica, un assaig sobre la participació ciutadana i l'envelliment a Europa, que presenta com un diàleg entre el clàssic De Senectute de Ciceró, i ara acaba de publicar Palabras del Egeo, un llibre indispensable per a conèixer la poesia i l'humanisme que s'amaga a Grècia i que Olaya sap transmetre de manera molt personal. Al final crec que tindrem temps de dir algunes paraules sobre aquest llibre. Jo crec que ho haig de dir que Castellà té el gran honor de rebre'l avui, d'escoltar-lo. Espero que, com jo, quedeu captivats per la seva eloqüència i estic convençut de que no us deixarà indiferents. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias. Bé, després d'aquesta presentació hem volgut fer aquesta xerrada una mica així en plan entrevista, esperant que després pugueu fer també moltes preguntes, no? Si no ha quedat clar les coses, no? Perquè el Pedro té molt interès, així m'ho ha fet saber, que sigui la gent la que participi i que participi ell i que sigui una cosa interactiva, no? De tota manera, soc jo el que comença, el que tinc aquest paper d'entrevistador, espero fer-ho bé, no? Déjame, Josep, ¿se me escucha? Sí. Déjame antes agradecerte estas palabras y casi recriminarte que hayas puesto tan altas las expectativas. No vaya a ser que yo, en estos momentos que llego, me acabo de bajar de un avión totalmente trastornado, pues no esté a la altura de las circunstancias. Espero no defraudarlas. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por venir aquí, llenar este auditorio tan bonito. Y sí, me sumo al deseo expresado ya por Josep de que esto sea más bien un coloquio que un monólogo o incluso que un diálogo. Josep tiene preparadas algunas preguntas con las que empezaremos, pero mi intención es que ustedes también puedan participar en el coloquio. Bueno, la meva intenció és que el protagonista ha de ser ell, no? I no vull, ni molt menys, això vull deixar-ho aquí, però és veritat que hem de començar per algunes preguntes, ¿vale? Leía el pasado domingo en el diario La Verdad de Murcia una entrevista que te hizo el periodista Antonio Arcos y decías, como el sabio Solón afirma, envejezco sin dejar de aprender. Y al igual que Sócrates, otro que tal, dijiste, tiene muy claro que una vida sin reflexión no es vida para el hombre. Y para eso venimos, ¿no? Gracias por reflexionar aquí en público con nosotros. Y yo creo que la primera pregunta que se hace muchísima gente, de hecho, cuando te traían el coche, el propio conductor te lo decía, ¿no? ¿Qué queda de aquella crisis que asoló Grecia en 2013 y por qué ya nadie habla de Grecia? Bueno, empezamos ya casi abriendo el odre de los vientos, ¿no? No es fácil contestar rápido a esa pregunta. Se podría contestar muy rápido, pero claro, no sería explicar nada, ¿no? El problema persiste y es más, yo creo que ha aumentado, se ha agravado. Lo que pasa es que ya no se habla de él y eso es también parte del problema. Es decir, ahora pues toca hablar de la guerra de Ucrania, como antes tocó hablar de la pandemia o de los refugiados de Siria, ¿no? A cada cosa tiene su momentum y a la crisis griega pues se le pasó ya ese momento y se deja de hablar de ella. Pero sin embargo, pues claro, a estas alturas, es decir, si ponemos un punto de partida, es muy difícil poner un punto de partida para saber dónde comenzó aquella situación, pero si ponemos un punto de partida convencional que pueda ser la primavera del
del año 2010, cuando se firmó el acuerdo de préstamo con los acreedores de la Troika, la famosa Troika, pues ya han pasado 12 años. Y es decir, ahora ya podemos hacer un balance, ¿no? Un balance ex post facto, un balance después de los hechos. Y los balances ya hechos a posteriori, pues ya se basan en hechos concretos, en hechos reales, en hechos históricos, incluso en magnitudes mensurables. No son simples aseveraciones ideológicas o simples cábalas agoreras que se podrían hacer en un primer momento, sino que ya estamos hablando de cosas reales, ¿no? Y creo que, bueno, pues que si analizamos, si hacemos ese balance, pues vemos que después de 12 años de supuestos rescates, incluso con una supuesta quita, de la que se habló también mucho, de una parte importante, etcétera, de la deuda, porque el problema es la deuda. En principio todo esto se hizo por la deuda. Después de más de 450 recomendaciones y cambios en las normas políticas, etcétera, de aplicación de las recetas famosas de los hombres de negro, del Task Force, después de la presencia de esos hombres en todos los ministerios, después de unos recortes salariales medios de 35% y unos recortes de pensiones medios del 46%, ojo, el 46% de recorte en las pensiones, no que no suban conforme al IPC. Después de más de 1 millón de despidos de funcionarios y de otros trabajadores, de la derogación de los convenios laborales, de la derogación de la jornada de 8 horas, es decir, de derechos y conquistas fundamentales del derecho laboral y social, después del cierre de más de 300.000 empresas, perdón, de más de 30.000 empresas, quise decir, de más de 600.000 jóvenes en un país de 10 millones de habitantes que abandonaron Grecia al principio de su carrera y se han ido a trabajar a otros sitios, a otros países europeos, fundamentalmente Alemania, que es la más beneficiaria de toda esta situación. Después del mayor plan de privatizaciones del mundo, que así se anuncia en su página web, el plan de privatizaciones al que está sometido el país con la venta de todos sus activos, de una tasa de suicidios de casi 2 suicidios al día, oficialmente, en todos estos años, de un aumento de la mortalidad infantil del 42%, algo que solo pasa en situaciones de guerra o de crisis humanitaria. Qué sé yo, son datos que se pueden incorporar a este balance, ¿no? Después de todo eso, la deuda pública, que cuando nos metieron en este proceso, supuestamente para salvar el país, pero en realidad para salvar al euro y para salvar a la banca de inversión, a los acreedores que habían convertido esa deuda, esa especulación privada en deuda pública, la deuda pública estaba en el 129% del PIB de entonces. Ahora, 12 años después, ha superado ya el 230% del PIB de ahora, que ha descendido en un 25%, cosa que también solo pasa en estado de guerra. Y eso con un cuarto de la población bajo el umbral de la pobreza. ¿Ya? Algo que, bueno, tampoco se diferencia tanto de la situación en España, si lo llevamos al análisis. En fin, y si esta fuera la cuenta de resultados de cualquier partido en un gobierno, de cualquier coalición, pues yo creo que caería en el más absoluto de los descréditos y nadie sería capaz de argumentar a favor de esa gestión. Sin embargo, como es el resultado de las políticas aplicadas por la propia Unión Europea y ha sido el resultado del seguimiento de la hoja de ruta de la Unión Europea y de los acreedores, fundamentalmente de la línea del núcleo duro de Berlín y Bruselas y la Comisión, etcétera, el Banco Central Europeo, pues es incuestionable
Es más, se dice que hay que seguir porfiando en esa vía. Y llega el verano del 2018 y el Eurogrupo decide que hay que sacar a Grecia a los mercados y que Grecia ya es una economía fortalecida, ¿no? Y que ya puede volver a financiarse en los mercados, como si eso no fuera el problema, que los estados tengan que financiarse en los mercados financieros, ¿no? Que no tengan su propia soberanía económica. Pero bueno, eso ya es una cuestión ideológica. Pero ya remitiéndonos a los hechos, este es el balance. Ahora estamos peor. Lo que pasa es que ahora ya ni se habla, porque además sobre esa situación ha llovido ya sobre mojado. Es decir, no solo ocurre esto, sino que en los últimos años, sobre esa situación, pues ha sobrevenido también, primero, la crisis. Todos son crisis, ¿no? Vamos a poner esta palabra entre comillas también. La crisis de los refugiados de Siria fundamentalmente, de Afganistán, pero también del África Negra y incluso de Sudamérica, que entraron entraron al Mediterráneo y a Europa a través de Grecia. El 80% de los refugiados que cruzan el Mediterráneo han entrado a través de Grecia. A eso vino a sumarse entonces en ese momento esa situación, la guerra de Siria. Vino a sumarse también una especie de troika también geoestratégica en el mar Egeo. La OTAN puso allí toda su flota de la noche a la mañana en ese año 2015. También conminó al gobierno a tomar el control de la situación de fronteras y exoneró al gobierno de esa función y pasó a estar en manos de Frontex y de la OTAN y de Alemania, dirigiendo sobre todo la operación. Después vino el tema de la pandemia, que ya sabemos todos pues más o menos en qué ha consistido. Y ahora estamos pues haciéndole la guerra a los rusos, ¿no? Porque claro, si estás enviando armamento, estás haciéndole la guerra, ¿eh? Entonces, bueno, pues evidentemente la situación, aunque no se hable de ella, pues no puede ser peor en este sentido. Ahora, sin embargo, en los medios de comunicación nada de esto trasciende. Es decir, la situación, si una persona intenta hacerse una composición del lugar a partir de lo que oye en los medios de comunicación, pues pensarán que todo va sobre ruedas, ¿no? Esto quizás valga como punto de partida para ilustrar el tema del que parece que vamos a hablar, ¿no? Sí. De la democracia y la demagogia, ¿no? Es que, de hecho, bueno, hemos empezado muy pesimistas, pero era esencial preguntarte por la situación en Grecia. Vamos directos al A mí tema. lo que me gustaría decir es otra cosa, es lo contrario, Sí. es que es que todo va muy bien, estupendo. No, yo creo que nos imaginábamos lo que ha dicho, ¿no? No iba a decir lo contrario, desgraciadamente. Vamos directos. Defíneme el concepto de democracia y el de demagogia. Por separado, claro. Bueno, tampoco es que exista una definición canónica, ¿eh? Además, los conceptos que están sometidos a la historia, es decir, al devenir del tiempo, pues tampoco pueden tener una definición stricto sensu, ¿no? Porque están sometidos a la evolución. Entonces, quizás si buscamos una definición de democracia, vamos a empezar por la democracia, pues tendría que ser más una definición deontológica, ¿no? Es decir, el deber ser, que independientemente de lo que se haya logrado en cada momento histórico o de la forma que haya tenido que adoptar para hacerse realidad en la medida de lo posible, pues la democracia es un proyecto deontológico, ¿no? Es un proyecto idealista, se señala unos ideales. Entonces, bueno, como su propio nombre indica, si nos atenemos a la etimología, que es lo que dice buscar la verdad de las palabras, porque la verdad de las palabras es algo muy importante, pues sería el gobierno del demos, ¿eh? No me atrevo a decir del pueblo, que es un término demasiado connotado como para introducirlo en esta definición, ¿no? Del demos. El demos, ¿qué era el demos en la polis clásica? Pues era el conjunto de los ciudadanos con derechos políticos, pero con derechos políticos activos. Porque, claro, a eso nos lleva a tener que definir
el politis, el ciudadano, ¿no? Aristóteles lo define en su obra política, la política, politici techni, es decir, el arte de gobernar la polis, define al ciudadano como, dice, ode exousias qui non in argis vuleftiquis que critiquis, es decir, aquel que tiene la potestad de gobernar y de juzgar. Una definición dada en el siglo IV a.C. y que yo creo que ningún diccionario ni ningún político se atrevería hoy a definir el ciudadano como aquel que tiene la potestad de gobernar y de juzgar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la democracia es el gobierno del conjunto de esos ciudadanos, ejerciendo de manera directa su potestad de legislar, de gobernar, de ser autores de sus leyes, de juzgar, es decir, de ejercer también el poder judicial, el legislativo y, por supuesto, el ejecutivo, que delegan en unos ciudadanos elegidos por sorteo, además, en la mayoría de los casos, para ejercer esa labor. Pero, es decir, ahí no hay una separación, no se necesitaba la separación de poderes al estilo de Montesquieu, que vendrá después, porque ya en el propio ciudadano era portador de esa esencia política, tenía a la vez fundidas los tres poderes que luego Montesquieu intenta separar para que no recaigan en la figura del monarca, ¿no? Es otra situación diferente. Entonces, en realidad es el régimen en el que se trata de conseguir, digo se trata porque evidentemente estamos definiéndolo deontológicamente, ¿no? Se trata de conseguir la máxima identificación entre los gobernantes y los gobernados, que no exista un ellos y un nosotros, como decías tú en la introducción citando ese pasaje. La máxima identificación entre ellos y nosotros. Y por otro lado, la constante salvaguarda, la constante implicación de cada uno en la salvaguarda y la definición del interés común. Eso es algo que entraría plenamente en la definición de la democracia. Es aquel régimen que permite que sean los ciudadanos quienes defiendan y definan constantemente y redefinan constantemente qué es el interés común. En el fondo, es el único régimen que no solo permite al ciudadano esta función, sino que además la exige. Es decir, ahí tenemos esa otra cara. Es el único régimen que, para ser posible, exige de verdad la implicación del ciudadano como sujeto de la esencia política de la sociedad y exige que pague ese tributo en energía y en tiempo para tener la potestad de ejercer la potestad de gobernarse a sí mismo. Esto podría ser el desideratum de la democracia, con sus facetas y con sus digamos, actualizaciones a lo largo de la historia en maneras muy diversas. Pero conviene resemantizar este concepto para saber de lo que estamos hablando, porque hoy en día, por ejemplo, si cogemos el informe IDEA, que es el que cada 2 años pues hace un informe del estado de la democracia en los países del mundo, pues todos los países, excepto alguno de Asia, alguno de África y de América del Sur, solo a la excepción son Cuba y Venezuela, pues el resto de los países del mundo son democracias, ¿no? Desde los Estados Unidos hasta la República Democrática del Congo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ¿hasta qué punto son democracias, ¿no? Tenemos que contrastarlas con ese desideratum, sí, pero por lo menos con ese proyecto político que los griegos definieron e hicieron realidad durante mucho tiempo en un alto grado. Luego ya supongo que me preguntarás la otra definición, la de demagogia, te iba a ¿no? preguntar si hay democracia en Europa, entonces. Bueno, eso ya claro que cada uno juzgue por sí mismo, ¿no? Según lo que has dicho, me refiero. Según la definición, la explicación que has dado, bueno, ya Hombre, parece yo creo que bueno, si empezamos a tirar de ese hilo, pues vamos a tardar mucho en... Pero yo creo que es de obvio entendimiento, ¿no?
Yo creo que ninguna democracia en estos momentos se atrevería a definir al ciudadano como lo definía Aristóteles, y ninguno de nosotros, ciudadanos, apenas somos depositarios, depositarios de derechos de ciertas atribuciones frente a otros que no tienen la ciudadanía, por ejemplo los emigrantes. Pero nadie se siente ciudadano en el sentido ateniense de la participación y de la implicación en la definición del bien común, por no ir más lejos, ¿no? Sí, tenemos Entonces, la realidad de la democracia actual es más cercana a la demagogia. Sí, en el sentido de que estamos faltando a la verdad del asunto, ¿no? Bueno, esto de faltar a la verdad es la clave de toda esta conversación, ¿no? Es decir, la verdad, casi todos los relatos colectivos, todos los regímenes que en el mundo han sido, se han basado siempre en una narrativa concreta, ¿no? Hecha desde el poder, y en una narrativa dirigida a consolidar ese poder, con lo cual casi siempre es una narrativa falaz en muchos de sus aspectos e interesada en todos. Por eso la búsqueda de la verdad resulta siempre un acto subversivo, un acto revolucionario, incluso en algunas latitudes. Y bueno, pues sí, yo creo que si nos atenemos al concepto de democracia que hemos estado manejando o esbozando, pues quizás estamos más ante un caso de demagogia que de democracia, ¿no? De hecho, en esta entrevista que te hacían en el diario La Verdad de Murcia, decías que en la gestión de las últimas crisis, la financiera, la migratoria, la de la pandemia, la de la guerra, más que la economía, la seguridad, la salud o la paz, lo que se ha demostrado es que peligra la verdad, ¿no? Y quería preguntarte por ese concepto, ¿no? Que ya has empezado un poquito, pero ¿qué es la verdad? Sí, es eso. La verdad también es otro concepto bastante obvio, aunque bueno, también se puede filosofar mucho sobre ello. Pero bueno, todo lo que todos entendemos por verdad es aquello que dice las cosas como son, ¿no? Aunque todas tienen sus matices y sus interpretaciones. Es decir, vamos a manejar el concepto de verdad como opuesto al concepto de falacia utilizada para servir a los intereses particulares, que es un poco lo que yo creo que como tenemos que manejarnos. Ahí entraríamos en el concepto de la demagogia, ¿no? La demagogia, vamos a definir ese concepto para no perder el hilo de lo que me preguntabas al principio. También es una palabra compuesta en griego, de esa misma raíz demos, que es el conjunto de los ciudadanos, y el verbo ago, que significa conducir, es un verbo que tiene mucho rendimiento en griego, en latín, en otras lenguas. Conducir, llevar, ¿no? Entonces el demagogo es el que es capaz de conducir al pueblo o a los ciudadanos. Eso en su formulación de ese concepto, cuando ese concepto empieza a popularizarse en el siglo V, básicamente, antes de Cristo, o sea, lo encontramos en Heródoto, lo encontramos en Tucídides, en Pericles, en Genofonte, en todos los autores de la época, no tienen necesariamente una connotación negativa, porque es aquel que es capaz de mover a las personas, ¿no? A los que lo tienen que apoyar. El propio Pericles, que sería el ciudadano más exitoso en esa labor de conseguir el consenso de todos, podía ser caracterizado como demagogo, en este sentido de capaz de arrastrar al demos, pero claro, siempre que se haga de una manera con lo que los griegos llamaban pizó, la convicción. Esa es la gran fuerza de la democracia, no la coerción, sino la convicción, el saber sacar de los ciudadanos que están ahí reunidos y que tienen que decidir sobre algo que les afectará directamente sus vidas, sacarles la convicción. Ahora bien, claro, eso también puede degenerar de una manera perversa, ¿no? Y ya en la propia
Grecia antigua, pues también el término demagogos, tenía también unas connotaciones negativas ocasionalmente, pero no por definición. Otra cosa es que la palabra demagogia, si traducimos demos como pueblo, que es una traducción también un tanto confusa, pues tenemos el calco del populismo, ¿no? Ahora es un término también que convendría volver a redefinir y volver a reflexionar sobre él, porque el populismo, entendido como la demagogia en su sentido perverso, en su sentido peyorativo, pues es o por lo menos yo lo entiendo así, el proponer y promover políticas deshonestas o irrealizables o ineficaces en las que no se cree, con la intención de obtener réditos políticos de otros dispuestos a creer en ellas, ¿no? Pero sobre todo para beneficio propio. Eso es lo que podríamos considerar la demagogia, en realidad, o el populismo, cuando se trata de arrastrar a las masas, como se suele decir, hacia esa idea. Sin embargo, eso, que lo estamos viendo, que es casi la práctica de lo que hacen la inmensa mayoría de los políticos dentro de nuestras deficientes democracias del mundo occidental, no se considera populismo. Populismo es un término que se ha degradado también y que ahora se utiliza, fundamentalmente lo utilizan los neoliberales globalizadores de Occidente para denostar a todo aquel que se salga de su discurso, de su discurso único, ¿no? Entonces, todo lo que se salga de ese discurso digamos, oficial de la Unión Europea, de la doctrina neoliberal y globalizadora, ha sido constantemente descalificado como populismo, ¿no? Ya sea populismo de izquierdas, ya sea populismo de derechas, todo es populismo, ¿no? Desde Berlusconi hasta Pablo Iglesias, ¿no? Quería preguntarte, ¿hemos aprendido algo de todas estas crisis financiera, migratoria, de la pandemia? ¿Hemos salido fortalecidos o al final hemos sucumbido a los designios del poder? Decía Saramago que nos gobiernan a través del miedo. ¿Qué crees tú? Yo estoy totalmente de acuerdo. El miedo siempre ha sido un motivo o una herramienta, por así decirlo, para el control y para la sumisión. Yo creo que de la pandemia hemos aprendido muy poco. Es esa idea. Yo lo único que he aprendido es que la salud no era lo primero. Esa idea de que nos vendieron desde el primer momento con muy poca autoridad moral, ¿no? Pues ha quedado totalmente ratificada. Lo digo esto porque, por ejemplo, esa fue como el eslogan, ¿no? que se enarboló cuando ya en los primeros días, de repente, como si les hubiera picado un virus, ¿no? Pues empezaron a decir que la salud era lo primero. Pero empezaron a decirlo los mismos que habían estado, en el caso de Grecia, más de una década desmantelando sistemáticamente los sistemas de salud pública, ¿no? Es más, en el caso de Grecia, la Unión Europea hizo 63 recomendaciones de privatización de encarecimiento y de privatización del sistema público de salud en los años de los rescates. Con lo cual, bueno, a lo mejor la salud era lo primero a la hora de hacer negocios con ella. En eso estamos de acuerdo y las multinacionales de la Big Pharma también lo estarán, ¿no? Después, ¿cómo se puede decir que la salud es lo primero cuando, por ejemplo, el informe anual de Oxfam nos dice que cada día mueren en el mundo 10.000 personas, 10.000, ojo, cada día, por no tener acceso
a los sistemas de salud, a los sistemas más primarios de salud, ¿no? En fin, o ya sabemos porque que no tienen acceso al agua potable en muchos casos, o que sufren desnutrición, una de cada 8 personas, o que hay, pues, en fin, con estos datos no podemos decir que la salud es lo primero, ¿no? Sobre todo cuando está tan desatendida. Y en estos momentos, pues, una de las cosas además que se hizo en los primeros momentos de la pandemia, y Holanda, por ejemplo, se decantó en ese sentido muy firmemente, era que no se destinasen las ayudas las supuestas ayudas que llegarían para hacer frente a la pandemia, que no se invirtieran en los sistemas de salud pública, como tampoco cuando Sudáfrica y la India, antes de que pasara lo que pasó en la India, hicieron una propuesta a Naciones Unidas de que se suspendieran excepcionalmente las patentes de las vacunas para poder hacer genéricos y ir más deprisa, etcétera, etcétera. La propia Unión Europea lo desestimó. Es decir, no se puede afirmar que la salud es lo primero con esas conductas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Grecia, por cerrar este tema también, porque nos podría dar para mucho, pues hace tiempo que hay casi 8.000 sanitarios que están expulsados, privados de su derecho a trabajar y de su pensión, y algunos de ellos llevan ya tiempo en huelga de hambre. 8.000 sanitarios, ojo, médicos fundamentalmente y personal sanitario, porque en su día decidieron no vacunarse por su recelo personal, profesional, o por su derecho a no someterse a un tratamiento en el que no confían sobre su propia persona. Pues esa gente está ahora no solo en el paro, sino está demonizada totalmente por el sistema, y ahora que ya hemos visto la relativa eficacia de las vacunas y ya hemos visto tantas cosas que hemos visto en los últimos años, ¿no? Bueno, pues da que pensar si la salud sigue siendo lo primero y sobre todo si hemos aprendido realmente algo de todo esto. Es decir, si mañana vuelve a haber otra epidemia o a la vuelta del verano vuelve a haber otra epidemia, como probablemente suceda, aunque quizás con menos virulencia o no lo sé, desde luego que no estamos en mejores condiciones para hacerle frente de lo que estábamos hace 2 años. Eso indica que no solo no hemos aprendido nada, sino que lo estamos haciendo todavía peor. Bueno, relacionando todo esto que has dicho de las empresas, las corporaciones y la democracia, la siguiente pregunta que te quiero hacer es si las grandes corporaciones están matando a la democracia en Europa o la democracia está muerta ya. Bueno, las grandes corporaciones tienen un gran papel en este sentido. Porque uno de los... A ver cómo lo planteamos esto. Volviendo a hablar de ese desideratum de la democracia, uno de los pilares de la democracia que siempre ha quedado como muy poco atendido es el de la igualdad. Una de las aspiraciones de la democracia es la aspiración de la igualdad. La igualdad no solo de derechos políticos o de oportunidades, sino la igualdad en el sentido de que los recursos y las cosas, los recursos fundamentales existan para todos, ¿no? Esa es una de las la vocación fundamental de la democracia. Y precisamente la desigualdad que existe de manera, digamos, natural o histórica, debida a la riqueza de unos y la pobreza de otros, debido a la desigualdad de la repartición, de redistribución de la riqueza, debido a las razones de las familias, de las herencias, de las estirpes, etcétera, que ya existían en la época en la que se creó la democracia. La democracia trataba de corregir esa desigualdad económica existente a través de la igualdad política.
Es decir, que la igualdad política, el que todos tuvieran participación en la conformación de las leyes y en la definición del bien común y en la toma de esas decisiones, fuese un instrumento nivelador para corregir esas otras desigualdades derivadas de la desigualdad económica y de la desigualdad general entre las personas, ¿no? Ahora bien, lo que ocurre en nuestro mundo actual es precisamente inverso. Es decir, la desigualdad económica, no solo la política no consigue corregir ese efecto, sino que la desigualdad económica se convierte en fuerza política. Es decir, quienes más fuerza económica tienen, la metabolizan, la transmutan en fuerza política. Y con ello ejercen un poder coercitivo sobre los estados y ejercen un poder de dominio sobre las sociedades en general. Esto es lo que hemos estado viendo tradicionalmente a lo largo de la historia, pero hemos estado viendo muy acelerado en el proceso de la globalización y sobre todo en el proceso que empieza a suceder a partir de la época de Reagan y de Thatcher, y cuando se empiezan a liberalizar los mercados financieros y a fomentar la banca de inversión y todo este casino mundial. Vemos cómo esa fuerza económica es cada vez más una fuerza que se transmuta en fuerza política. Y claro, los intereses del capital y los intereses de las grandes multinacionales van en contra de son diametralmente opuestos a los intereses de los ciudadanos. Con lo cual, ahí hay una incompatibilidad de facto entre la democracia como aspiración o como sistema de gobierno y los intereses de las grandes multinacionales y de los grandes capitales. Y la Unión Europea, desgraciadamente, está demostrando en este sentido que está siendo un mecanismo para transmutar ese poder de facto que ya tienen las grandes élites económicas en un poder de iure superestatal, en un poder de iure, en un poder, digamos, político, real, por encima de las fronteras entre los estados, por encima de los gobiernos nacionales, por encima de las constituciones, por encima del Estado de Derecho y de las conquistas sociales adquiridas a lo largo de décadas y de siglos, e incluso por encima de la democracia. Esa es la impresión que a mí me da y desgraciadamente creo que es uno de los rasgos más característicos de la sociedad en la que estamos viviendo. La incompatibilidad estructural entre el capitalismo globalizador y la posibilidad de que exista realmente una democracia. Entonces, ¿se puede oponer resistencia a este imperio sin rostro? Porque hemos visto ayer, hoy mismo, que nuestro gobierno está luchando en Europa para al menos poner un tope a la energía. Vemos como estas corporaciones están luchando para que así no sea, ¿no? De alguna manera, si los gobiernos no pueden, ¿podemos los ciudadanos hacer algo? La verdad es que los ciudadanos... Si alguien puede hacer algo, son los ciudadanos. Que esa es mi opinión. Ahora, los ciudadanos podemos hacer bien poco. También lo veo así. Quizás porque... quizás no, seguro, porque los ciudadanos no somos realmente ciudadanos en el sentido del politis, ¿no? En el sentido político del término que intentábamos esbozar antes para hablar de la ciudadanía y de la democracia. Somos más bien ciudadanos en un sentido más romano, más súbditos que ciudadanos atenienses, ¿no? Por eso no podemos hacer mucho. No está en nuestras manos definir el interés común y hacerlo respetar. Lo único que podemos hacer, de momento, para mí son tres cosas. Utilizar nuestra fuerza como consumidores, que es quizás mayor que nuestra fuerza como ciudadanos, no, quizás no, seguramente mayor o desgraciadamente mayor. Nuestra fuerza como consumidores, que eso, bueno, el que estemos al final de esa cadena de beneficio, de alguna manera nos da un poder sobre el asunto.
relativo. Otro, cobrar conciencia del problema. Cobrar conciencia del problema es algo muy importante. Si no existe la conciencia, no podemos esperar ningún tipo de acción eficaz. Y lo tercero, intentar o aspirar a una organización. Eso me parece un paso fundamental también. Yo creo que en los últimos, la mezcla de conciencia y organización es para mí la única clave del éxito. Las cosas que hemos vivido en los últimos años en Europa nos han ido dando un cierto grado mayor de conciencia a algunas personas y algunos colectivos, que bueno, que siempre es un motor que puede ir generando una dinámica creciente en la sociedad. Pero creo que ese grado de conciencia no ha llegado a tener un grado de organización a la misma altura. Tenemos más conciencia que organización, con lo cual eso genera frustración, ¿no? Genera dolor. Ganamos una conciencia y ganamos un dolor nuevo, ¿no? Como decía Sófocles en el Ajax, ¿no? Ahora que es consciente, tiene un nuevo dolor, ¿no? Esa idea de que ganamos conciencia, pero no tenemos las herramientas para convertirla en acción política. Ese para mí es el gran reto que tenemos en nuestras manos. Sería un poco como reconquistar la política. Sí, sería reconquistar la política. Lo deseable sería reconquistar la política en el sentido ese noble del término que la hemos definido, ¿no? de arte de organizar la polis, de organizar la voluntad de todos para combatir el egoísmo, ¿no? El egoísmo de unos pocos sobre todo. Esa es la idea. Ahora, esos cambios estructurales que necesitarían y que necesitan a todas luces nuestras democracias para poder asegurar simplemente cosas muy básicas, que la justicia, la libertad y los recursos existan para todos. Nada más. No se trata tampoco de vivir como reyes, se trata de llegar a unos mínimos, que ni de lejos estamos cerca de ellos. Digo que para conseguir esto, y para conseguirlo de una manera pacífica y de una manera, pues eso, no revolucionaria, pues lo que tenemos que hacer es introducir reformas profundas en nuestras democracias, empezando por los sistemas electorales, empezando por las constituciones, empezando por la organización de los colectivos, por la escala, digamos, menor, incluso en los municipios, etcétera. Hay 40.000 cosas que se podrían hacer para intentar introducir estas reformas. Sí, sería una reconquista de la política. Eso es una idea que a mí me parece fundamental. Voy mirando el reloj porque quiero que la gente también participe, pero déjame preguntarte si en relación a la relación que tienen demagogia y democracia, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en todo este asunto? ¿Han dejado de ser el contrapoder que eran? ¿Existe prensa libre? Es una pregunta retórica, ¿eh? Bueno, hombre, tampoco podremos ser tan derrotistas. Yo creo que sí, que hay periodistas que todavía son dignos de su nombre, ¿no? Es decir, que no son simples relaciones públicas o lacayos de determinados amos. Pero evidentemente el papel que juega la prensa tiene una gran importancia y es de una enorme responsabilidad en toda esta demagogia en la que estamos viviendo. Bueno, si vemos, por ejemplo, en España hay 5 grandes grupos de prensa, en manos de los cuales está pues prácticamente la inmensa totalidad, la inmensa mayoría de los medios de prensa, de radio, de televisión. Y estos grupos están en manos, desgraciadamente, de grandes grupos de inversión financieros y de familias muy poderosas. Y bueno,
bueno, pues es evidente que marcan un discurso. Es evidente que marcan un discurso y lo vemos en cualquiera que analice los titulares de los temas en cuestión y de los que se hablan y de los que no se hablan, porque marcan también un discurso de omisión, muy, muy fundamental. Ahora toca hablar de la guerra de Ucrania y toca hablar en esta dirección y en este sentido. Antes tocaba hablar de la pandemia y de la necesidad de vacunar a todos los niños para que salgamos de esta pesadilla. En cada momento hay una cosa, ¿no? Entonces, fuera de ese contexto, bueno, dentro de ese contexto todavía hay periodistas que pueden escribir algo verdadero y algo honesto, porque también ese sistema deja sus válvulas de escape y sabe que no va a caer porque haya una cierta fuga de verdades, ¿no? Es más, podría ser peor aparecer abiertamente como un mecanismo represor, ¿no? Pero eso está muy controlado y ya se sabe que eso no va a llegar a provocar ningún incendio. Fuera de ese sistema, pues hay poco margen, la verdad. Quizás los ciudadanos tendríamos que ser más implicados también en la defensa de un periodismo que realmente ejerza ese poder de denuncia, de crítica, de voz, de altavoz de las injusticias, etcétera. Sería muy importante. Pero bueno, yo creo que el historiador del futuro va a tener que dedicar una gran atención al papel que ha jugado la prensa en todos los procesos en los que estamos envueltos en este último cuarto de siglo, por decirlo de alguna forma, y desde mucho antes, por supuesto. Bueno, y ahora hemos llegado a un caso tan flagrante como, por ejemplo, llegar a censurar y a prohibir la prensa de los enemigos ideológicos, ¿no? O de los enemigos, o los que lo declaramos enemigos en este momento. ¿Cuándo se ha visto lo que se está viendo ahora, por ejemplo, con los sistemas con la televisión rusa, ¿no? ¿Cuándo se ha visto prohibir una televisión extranjera porque no sean de nuestro bando, ¿no? ¿Acaso hemos prohibido la CNN cuando Estados Unidos o la OTAN invadió Afganistán o Irak o Libia? Es decir, sería muy extraño que en ese momento ejerciéramos ese tipo de censura. Entonces, quiero decir que estamos llegando ya a unas cotas, descerebrantes en este sentido. Ya no se trata de sutilezas o de líneas de pensamiento. Estamos yendo ya a los hachazos y a las cosas gordas. En estos momentos ha habido evidencia en los últimos meses, pues incluso de entrevistas en las que se les cambiaban los subtítulos a los entrevistados y se les ponían cosas que no decían. Es decir, estamos yendo ya a unas cotas muy preocupantes. Por supuesto, la prensa tiene un papel enorme en este cultivo de la demagogia. Bueno, también va a ser una pregunta retórica, ¿no? ¿Hay algún líder? Porque creo que tendríamos que fiarnos de alguien. No sé, ahora mismo en Europa, en el mundo, ¿hay alguna persona, algún estadista al que podamos mirar y decir este señor o esta señora nos va a salvar o ya no salvar, sino va a tomar el concepto de democracia tal como tú lo has explicado? Mira, yo conozco a mucha gente honrada que está en la política o que está interesada por temas políticos o que incluso es activista, hace lo que puede, intenta introducir un discurso solvente y consistente frente a tanta falacia y tanta demagogia, ¿no? Pero ninguno de ellos son las caras visibles a las que uno puede votar en unas elecciones. Tampoco estoy diciendo que todos los que están en las listas de los partidos sean de la misma ralea ni de la misma del mismo calado moral, ¿no? Pero lo curioso, lo que podemos considerar como de facto, es que
los políticos y los partidos que están en el sistema blindan su presencia en ese sistema a través de una serie de mecanismos muy estudiados y que hacen muy difícil la sustitución, el entrar en esa escena política de una manera eficaz. Ahora, sin ir más lejos, en países como Grecia, por ejemplo, o como Turquía, pues lo que están haciendo es subir el umbral de votos para entrar en el Parlamento. Es decir, cualquier partido, digamos, incipiente, nuevo, que se presente a unas elecciones, aunque tenga un discurso muy arrollador y muy veraz, pues difícilmente, con esa premisa simplemente técnica, por así decirlo, tendrá acceso al hemiciclo. Y además, por ejemplo, por el otro lado lo compensan, en el caso de Grecia hay un parlamento de 300 diputados, pues 50 de ellos, tradicionalmente, han sido de bonus al partido más votado, para darle mayor maniobra para gobernar en solitario. Es decir, si le das un bonus de 50 sobre 300 al partido más votado y le subes el umbral al 5% a los partidos emergentes, pues estás ya blindando simplemente por una cuestión de procedimiento el acceso a la escena política, ¿no? Y eso, cosas como esa, pues lo tenemos en los propios sistemas electorales, en el sentido de la abstención, por ejemplo. ¿Cómo se cuentan los votos de la abstención? ¿Qué pasa? Que la abstención o el voto en blanco no refleja una voluntad política. Claro que la refleja. Lo que pasa es que si depende de cómo se contabilice, pues normalmente se contabiliza a favor del partido más votado o se contabiliza de una manera muy poco ética. Es decir, imagínense que se pusiera voy a decir, una de esas reformas que se podría hacer sencillamente de la noche a la mañana. Pasa que no se van a poner no se van a poner de acuerdo los partidos implicados en votarla, porque es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, que se le da a la abstención, al voto de abstención o al voto en blanco, mejor, para obligar al votante a depositar su voto y a ejercer como ciudadano en ese sentido, que se le da un peso, es el peso específico que tiene, y que se estableciera, por ejemplo, un umbral, que dijera que si en unas elecciones hay un 40% de abstención, pongamos un 50%, ya para ser más generosos, esas elecciones se declaran nulas, esos partidos se disuelven y hay que hacer elecciones nuevas con partidos nuevos. ¿Por qué? Porque ha ganado la abstención, es decir, ha ganado el voto en blanco, se ha expresado, los votantes han expresado su voluntad mayoritariamente, arrasadoramente, en contra de todos los partidos que se han presentado, con lo cual todos a su casa y otros partidos nuevos. Eso, por ejemplo, sería darle peso político al voto en blanco, ¿no? Sería una reforma estructural que nos llevaría a una participación democrática más sustancial. Pero no, lo que vuelvo a decir es que en eso, en la prensa, en la financiación de los partidos a través de la banca, a través de los grupos de poder, etcétera, en todo eso blindan su presencia ahí. Ahora, en estos momentos, estamos gobernados, por ejemplo, por los intereses del núcleo duro de los Estados Unidos, del Partido Republicano. ¿Quiénes son los financiadores de los senadores y de los diputados del Partido Republicano? Pues son los grandes lobbies de la industria armamentística, de las petroleras y de la banca financiera. Entonces, eso es incompatible con la democracia como idea y como sistema político. Entonces, ¿tú crees? Voy a hacer la última pregunta, porque tengo muchas preguntas, pero quiero que sea Tendríamos que haber hecho un curso de verano, más que un... Sí, bueno, es una propuesta que queda ahí grabada. Naturalmente te quería preguntar por Ucrania directamente, por el papel de Europa, pero yo creo que la gente te va a preguntar por eso. Pero una última pregunta. ¿Tú no crees que ante la falta de líderes, ante esta democracia que no es real, hay gente que habla de esta palabra tribalización, ¿no? De que la gente se encierra en su propia cueva, en su propio nido,
ahí está Hungría, ahí están esos países que es como si cerraran su frontera, teniendo en cuenta, o sea, no teniendo en cuenta que además la crisis es global, va a haber una crisis, antes lo hablábamos, una crisis climática que ya está llegando y parece que nadie habla y nos va a coger así desnudos prácticamente. Entonces, esa gente, es verdad que está viendo, en Francia, por ejemplo, te quería preguntar, por ese más de 40% ahora extrema derecha, a pesar del cambio climático y son negacionistas, ¿tú crees que hay un encerramiento, no sé si esa palabra existe, de encerrarse cada uno en su propio, a verlas venir y bueno, que pase lo que sea? Creo que es una pregunta que encierra más de una y que es un proceso, digamos, un poco abigarrado para responderlo sencillamente. Es evidente que nos enfrentamos cada vez más, nos enfrentamos a problemas globales. Uno de ellos es la propia biodiversidad y la propia supervivencia de la especie humana en el planeta, ¿no? Eso más global, imposible, ¿no? Sin embargo, ahí está ese problema global y ahí están recientemente los propios científicos manifestándose en las calles porque ya no les hace caso a nadie, ¿no? Sin embargo, pues estamos como mirando para otro lado y intentando satisfacer los intereses todavía de los lobbies de los combustibles fósiles, ¿no? Como si no estuviéramos... A veces tengo la sensación esa de que la humanidad es como los pasajeros que van en un tren a toda velocidad hacia un precipicio y confiados, ocupados de sus minucias y confiados en que haya alguien en la máquina que sepa lo que hace, ¿no? Esa idea de que miramos, de que somos tan cortoplacistas a la hora de enfocar nuestra realidad, a veces comprensiblemente también, porque tampoco uno puede estar todo el tiempo cargando como con Atlas, ¿no? con el mundo. Pero bueno, los políticos deberían tener una visión menos cortoplacista en este sentido. Es decir, ahora no estamos para recalentar la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia. Estamos para atender a necesidades más perentorias de la humanidad. La humanidad no puede permitirse el lujo de estar bailándoles el agua a los que están detrás de esos intereses concretos, como humanidad. Es decir, evidentemente hay esos grandes problemas. Y esos grandes problemas necesitan de la colaboración de todos los pueblos y de todos los gobiernos. Porque, claro, también podríamos decir que sería muy bueno que hubiese un gobierno mundial que se encargase de gestionar todo esto y tal y cual. Sí, pero la pregunta es cuál sería, ¿Quién se erige en ese gobierno mundial? ¿Quién va a ser ese gobierno mundial? Los líderes que ahora están ejerciendo esa función y ya estamos viendo cómo la están ejerciendo. Entonces, contra eso, que los estados recuperen su soberanía, y en que las sociedades, en que se pueda ver una aproximación mayor, no digo una identificación, como decíamos al principio, deontológicamente, sino un acercamiento mayor entre ellos y nosotros, es una reacción natural también y quizás deseable el que pueda haber más cercanía entre los gobernantes y los gobernados a través de un sistema de naciones que es al que estamos acostumbrados tradicionalmente y que no tendríamos por qué tirar por la ventana en aras de un supuesto un gobierno global de una probidad extrema que no estamos, creo que no vamos hacia allí. Entonces, bueno, pues en ese sentido no me parece a veces un aislamiento enorme, me parece una reconsideración de ese sistema de globalización que en realidad no aspira está demostrando que no aspira a solucionar las necesidades perentorias de la humanidad. Aspira a generar todavía más poder de una manera absurda y cortoplacista para determinadas élites. Hablamos de globalización, no se ha globalizado ni siquiera el acceso al agua potable. Se ha globalizado, lo único que se ha globalizado es la explotación a nivel mundial. No se ha globalizado ni la justicia, ni la educación, ni la sanidad, que hablábamos antes, ni el acceso a los recursos más fundamentales, ni la seguridad
no la seguridad de fronteras y armamentística, no, la seguridad de no vivir en la precariedad absoluta. Esa seguridad que necesitamos todos, mucho más que la seguridad de las agencias militares de seguridad o de la OTAN o de los distintos mecanismos. Necesitamos una seguridad cotidiana de que cuando te enfermes puedas ir a un sitio, de que cuando tengas hambre puedas comer, de que te llegue el dinero para llegar a fin de mes y de que tengas una vivienda sobre tu cabeza. Esa seguridad no está garantizada en absoluto. Estamos viendo que quienes mueven esos hilos globales no están interesados por esos problemas. Entonces es normal que haya un movimiento de reacción ante eso. Ahí también puede haber, evidentemente, una utilización demagógica de esa fuerza, digamos, o de ese deseo de desmarcarse de la tendencia globalizadora, ¿no? Y volverse hacia adentro no para intentar hacer una cosa realmente diferente y mejor, sino para intentar convertirse en una especie de reyezuelos en un reino de taifas en el que van a seguir reutilizando o aplicando ese mismo modelo a otra escala. Eso es lo que necesitaría mucho análisis para decir que, bueno, que si el caso de Hungría, que si el caso de qué sé yo, de Grecia, si se sale de la Unión Europea, si no se sale, etcétera. Cada cosa habría que pormenorizarla, o el caso de Francia ahora. Me parecen cosas que necesitan un análisis mayor, pero entiendo esa reacción y creo que no siempre hay que interpretarla como una especie de negacionismo demoníaco del discurso bien pensante del único camino. A mí me parece peligroso eso también. Abans de començar amb les preguntes de la gent, vull preguntar-li sobre aquest últim llibre, el último libro que has escrito, porque luego no va a dar tiempo, ¿no? Palabras del Egeo, que yo creo que es algo diferente a lo que has escrito antes, ¿no? Sí, bueno, diferente y a la vez también afín a lo que he escrito, a lo que vengo escribiendo, ¿no? Casi todo lo que he escrito tiene relación con la cultura griega en general y la cultura griega como un acervo, por así decirlo, universal y muy vinculado con el humanismo, con la actitud humanista, etcétera, etcétera. Los libros anteriores pues eran, por ejemplo, Grecia en el aire, que has citado, pues es un libro fundamentalmente de política, en este sentido deontológico. Historia menor de Grecia era un libro aunque era de historia, era de ética fundamentalmente. O el libro de Senectute Política, aunque también tenía ese lado político, es un libro fundamentalmente de reflexión filosófica sobre cómo vivir bien, cómo envejecer bien, cómo vivir bien. Y este libro pues intenta ser un libro sobre el logos, sobre el pensamiento, sobre la palabra, sobre ese gran vector de la civilización que es el discurso, el logos, ¿no? Y la aportación del mundo griego a todo eso desde la prehistoria, por así decirlo, ¿no? Desde tiempos muy remotos. Es un libro que habla sobre las raíces de las palabras y que habla sobre la conformación del lenguaje como un proceso de metáfora, un proceso de una lectura del mundo que tiene mucho de poético también y que se empieza a realizar en ese entorno del Egeo y de la península balcánica, de Grecia, de Anatolia. En fin, es un libro que, tirando del hilo de la lengua, pues tira del hilo de la civilización también y nos lleva a conocer una Grecia y a conocer un pasado de nuestra civilización muy anterior a Homero y a la Grecia que normalmente todos más o menos conocemos y manejamos en nuestro imaginario, ¿no? Creo que sí, bueno, que aporta algo importante o valioso, pero claro, si lo sacamos a colación así, en medio de todas estas cosas que estamos diciendo, pues carece casi una frivolidad. Pero igualmente imprescindible. Es que sé que luego va a haber muchas preguntas y va a ser como complicado hablar del libro. Si teniu alguna pregunta, ara és el moment. ¿Dan algunos créditos por asistir a esto? Porque me parece que hay como un sentimiento de público cautivo en algunos bancos, ¿eh?
Bueno, a mí me ha encantado la charla que has hecho, pero desde el desconocimiento más absoluto, porque seguramente hay toda una parte que no conozco, pero cuando hablabas de los ciudadanos griegos, claro, a mí enseguida me viene a la mente quiénes eran considerados ciudadanos, ¿no? Porque las mujeres no podían participar, estamos hablando del 50% de la población, los esclavos, los sirvientes, entonces, bueno, no sé, insisto, ya desde lo el entiendo, desconocimiento más absoluto, pero claro, me choca, si más no, decir, sí, claro, es evidente que es nos nuestro choque. legado, pero bueno, este era un tema. Después otro tema es, cuando hablabas de, o sea, a mí un tema que me da muchas vueltas, el tema del salario mínimo vital, me gustaría saber qué opinas, ¿no? Porque yo tengo aquí un dilema, o sea, por un lado pienso, estaría bien porque entonces todo el mundo tendría un acceso a un mínimo, pero después por otro lado pienso, vamos a estar completamente ligados, porque si tú me estás dando el mínimo para comer, está claro que yo nunca te voy a cuestionar, porque a lo mejor me quitas el mínimo que tengo para comer. Entonces, no sé, ahí tengo ese dilema, no sé, por eso me gustaría que lo comentaras. Muy bien. Ahora, lo difícil va a ser breve en estas respuestas, porque claro, cada pregunta es como, no sé, se da para un tomo, ¿no? La posición de la mujer en la sociedad griega antigua. Bueno, ahí brevemente lo que te puedo decir es que evidentemente que la democracia griega hubiera sido muchísimo más perfecta y admirable si también las mujeres hubieran tenido participación ciudadana en pie de igualdad, ¿no? Pero bueno, eso no ha sido así y ya sabemos que además que esa crítica se la podemos hacer también con mucho cuidado, porque la participación de la mujer en pie de igualdad en la toma de decisiones políticas ha sido una cosa de ayer o antes de ayer. Es decir, en España hasta la República no la tuvo formalmente y hasta después de la transición no la tuvo de manera eficaz y todavía estamos luchando por la democracia, ¿no? Por la igualdad, perdón, en este sentido. No sé, Nueva Zelanda fue de los países que primero la introdujeron, pero por ejemplo en los Estados Unidos fue mucho más tardío. Primero se introdujo para las blancas y después para las negras. Es decir, que estamos pidiéndole a una sociedad de hace 2500 años algo que a duras penas hemos conseguido nosotros todavía y que en muchas latitudes sigue siendo un desideratum. Ahora bien, eso no quiere decir, tenemos que tener en cuenta que el hombre, nos guste o no, nos suene machista o patriarcal, era el representante político de esa unidad familiar, y es decir, también podía estar influenciado por su mujer y también tenía que responder ante sus hijos, o sea, por sus hijos o por las personas de su casa en los juicios o las decisiones que él tomaba con los otros en la asamblea les iban a afectar a todos. Es decir, ahí no había una participación directa de la mujer como sujeto de derechos políticos, pero el hombre ejercía también de intermediario en ese sentido. La mujer tenía en la sociedad griega un papel muy importante en los cultos y de realización personal y de participación en lo social, en los cultos, en la religión fundamentalmente, en la medicina, en la salud, en otros campos, pero no en la política, eso es evidente. Ahora bien, también, y con esto cierro la reflexión, a veces tendemos a pensar que nuestras democracias actuales son mejores que aquella antigua porque existe el sufragio universal y porque todos tenemos derecho a votar, hombres y mujeres. Pero también, para ser justos, tendríamos que hacer lo que decía antes, y es valorar el peso político real que tiene cada ciudadano y compararlo con el que tuvo entonces. Porque ahora, evidentemente, sí, hemos ampliado la base de votantes a hombres y mujeres, pero a esos nuevos ciudadanos los hemos descargado tanto
de esencia política y tanto de peso político verdadero, que en realidad estamos jugando también un poco a ampliar la base de votantes para, a través de ciertos mecanismos de los que habíamos insinuado, pues consolidar lo que o darle legitimidad a unas políticas y a unos intereses que no son los de esos propios ciudadanos. Es decir, ampliar la base de votantes para refrendar de una manera formal unas decisiones que en realidad son de oligarquías encubiertas, ¿no? En ese sentido, tenemos que ser cuidadosos con esto. Vuelvo al principio y vuelvo a decir que, evidentemente, hubiera sido muchísimo mejor que ya las mujeres, que además tenían su formación y también, mucho más que tuvieron en épocas posteriores, y su protagonismo, tuvieran también entonces el peso político, pero eso ya es otra cosa que no fue así en la historia. Y luego, por hablar un poquito del otro tema, pues yo creo que sí, yo entiendo los recelos, además se han postulado y presentado a lo largo de hace mucho tiempo ya, de más de un siglo, muchas fórmulas y muchas propuestas de lo que podría ser una renta básica, ya sea universal, ya sea incondicional, ya sea las dos cosas, o otras modalidades, etcétera. Se han ensayado en Alaska, se han ensayado en Sudáfrica, se siguen ensayando. Hay una propuesta aquí en Cataluña, ¿no? En este sentido también. Todo es cuestionable y todo tiene sus más y sus menos, pero yo creo que ese sería uno de los grandes pasos para dignificar universalmente a la humanidad, porque nos llevaría a una revolución sin precedentes. El hecho de que cada uno tenga cubiertas sus necesidades más perentorias, que decía antes, es una liberación y permitiría una utilización del potencial personal de cada persona de una manera muchísimo más eficaz de lo que se hace hoy en día. Retribuir a gente que hace trabajos que no tienen un valor en el mercado, pero que son totalmente necesarios en la sociedad, como es el trabajo de las madres, de las abuelas, de la gente, el trabajo voluntario que hacemos, el trabajo que ayudamos a los demás, qué sé yo, hasta el mismo trabajo que hago yo de escritor y de persona, digamos, que trabaja en un ámbito intelectual, no dependería al final del día de la venta de unos libros o de el pago de un salario que no me llega ni para fin de mes, ¿entiendes? En este sentido, podríamos utilizar nuestro potencial humano de una manera muchísimo más potente de la que lo utilizamos en la actualidad, y nos daría un alto grado de realización y de libertad. Pero además, esto que sería un argumento, bueno, o un conjunto de argumentos, digamos, éticos para pensar en la introducción de una medida de este tipo, puede estar también acompañado de otra serie de argumentos no necesariamente éticos, necesariamente económicos o meramente prácticos. Y uno de ellos podría ser la escasez creciente del trabajo. A medida, vamos viendo que el trabajo, a medida que se está desarrollando la sociedad, las nuevas tecnologías, la deslocalización, etcétera, etcétera, es un bien cada vez más escaso. Cada vez aumenta más el número de gente que está en el paro, que no tiene posibilidad de acceso al trabajo, o que las posibilidades de acceso al trabajo que tiene son muy insatisfactorias, no solo económicamente, sino en todos los órdenes, ¿no? Y claro, si entendemos, incluso valoramos moralmente y consideramos tradicionalmente que la única vía de acceso al dinero y la única vía de acceso a los recursos legítima es los emolumentos del trabajo, pues ahí estamos haciendo un tapón que va a generar pobreza a gran escala y que va a generar al final una falta de consumo
también a gran escala, que no se va a poder nivelar fácilmente. Es decir, el trabajo está faltando a su razón de ser como instrumento redistribuidor de la riqueza. Y por eso, aunque solo sea por eso, también es una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a favor de otros mecanismos de redistribución de la riqueza que no estén vinculados necesariamente al trabajo, porque el trabajo, así como la riqueza del capital está creciendo exponencialmente, las rentas del capital están creciendo en el mundo exponencialmente, las rentas derivadas del trabajo son cada vez menores y la posibilidad real de trabajar es cada vez menor a escala global. A lo mejor aquí no lo notamos tanto, etcétera, pero a escala global es demoledor. Entonces, esa es una de las razones también por las que hay que pensar en un mecanismo de este tipo. No solo ya por criterios morales, que serían los primeros, sino también por criterios prácticos, para la propia supervivencia de la humanidad, para que no haya una gran parte de la humanidad que esté totalmente arrumbada en un futuro próximo y condenada no ya a la secular explotación del hombre por el hombre a través del trabajo, sino a algo todavía más perverso, a la indiferencia del hombre hacia el hombre, a la marginación de un sistema que solamente estará pensado para el beneficio de unos pocos. Hola. Bueno, primero agradecerte que hayas venido, pues, supongo por la invitación de Josep, y más que nada, yo hace tiempo leí en algún sitio, supongo que fue un periódico, que Yanis Varoufakis estaba montando un partido a nivel europeo, y era un poco si podías comentar eso, cómo está este tema, y si realmente puede ser una esperanza para todos. Sí, es cierto. Bueno, ya lleva tiempo, ¿eh? No es una cosa de rabiosa actualidad, ¿eh? Sí, es un partido que se llama, yo lo conozco por su nombre griego, Mera y Cosipende, pero creo que lo llaman Diem 25 en Europa, o Día 25 o algo así, ¿no? Sí, sí, fue una iniciativa de Varoufakis en su momento, que responde a un intento de cambiar Europa desde dentro. Que es el discurso al que Varoufakis siempre estuvo apuntado, ¿no? Bueno, yo no lo critico en ese sentido, me parece poco realista, pero me parece que es algo una mecánica que iría muy despacio para las necesidades de Grecia, sin ir más lejos, o para las necesidades del mundo en general. Entonces, bueno, es evidente que ha habido un gran crecimiento, cada vez hay un cuestionamiento quizás mayor, aunque también ahí la demagogia ha operado fuertemente, pero en la defensa del proyecto europeo, pero cada vez en países como Grecia o en países como los que los cerdos llaman pigs, pues hay un descontento cada vez mayor hacia el proyecto europeo. Y ese descontento, pues, en muchos casos no se traduce en un extremismo que busque la ruptura con Europa, sino que se traduce en un intento de cambiar esa Europa desde dentro, de mantener el edificio y cambiar esa Europa desde dentro. Ahí hay un nicho de votantes, evidentemente, que nunca levantaría la mano si se pregunta quién quiere desmantelar la Unión Europea, pero que sí la levantarían si se pregunta quién está a favor de un cambio profundo en la Unión Europea, etcétera, etcétera, para hacerla lo que ha demostrado ya que no es decir, un proyecto progresista, solidario y democrático, ¿no? Pues hay mucha gente que levantaría la mano. Yo creo que la propuesta de Varoufakis va por esa línea, busca ese nicho de votantes que creen en el proyecto, o que quieren creer en el proyecto, en conservar el proyecto de una Europa unida, y que, sin embargo, pues son críticos con las políticas que se vienen haciendo, y sobre todo son críticos con ese núcleo duro de Berlín, Bruselas, la Comisión, etcétera, etcétera.
Yo la verdad es que en el caso de Grecia, pues yo creo que Grecia no puede permitirse el lujo de esperar a que la Unión Europea se convierta en algo diferente a lo que es, pues porque la línea no me parece que les va a pillar el tren. Pero bueno, hay gente que piensa que sí, que eso puede ser así. Y creo que esa es la línea que defiende Varoufakis. Gracias. Con el proceso que ha seguido Grecia, todo el debacle y todo el recorrido que ha sido Grecia, ¿usted cree que puede haber sido pensado, planificado y ejecutado por los grandes poderes y que estaba diseñado anteriormente ya? Sí, yo creo que sí. Eso es, bueno, yo además es que no creo que ya haya muchos que lo nieguen, ¿no? Está ya plenamente reconocido a la vista de los hechos que todo ese proceso fue orquestado fundamentalmente para salvar el euro, no para salvar la economía de Grecia, para salvar el euro y para salvar a los bancos acreedores de la deuda pública griega en ese momento, que eran bancos fundamentalmente franceses, alemanes, aunque también los había holandeses y españoles, etcétera. Pero al salvar la credibilidad del euro y de esa Europa como unión monetaria y como proyecto. La propia idea de meter a Grecia en los planes de rescate, cuando se falsearon las cuentas, se falsearon con el conocimiento de Goldman Sachs, que también entonces Mario Draghi, el que sería después el presidente del Banco Central Europeo, y era entonces la cabeza visible de Goldman Sachs para Europa. Y Lucas Papadimos, que fue después presidente impuesto por los acreedores en Grecia, era entonces el presidente del Banco Central de Grecia, es decir, que eran dos personas que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y bueno, pues ahí hubo pues muchos maquillajes de cuentas, pero para el sentido para meter a Grecia en los rescates se falsearon las cifras del déficit en contra de Grecia, por los propios políticos griegos del momento, cosa que después trajo unos escándalos en Grecia que no trascendieron mucho fuera, pero que fueron muy importantes. Es decir, que y todo eso ya está totalmente reconocido, igual que está reconocido que la deuda es inviable, el propio Fondo Monetario Internacional lo ha repetido muchas veces, se retiró de los planes de rescate, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que esas cosas ya nadie con cabalidad pues la niega. Bueno, pues esa es mi visión. No voy a decir que fuera un plan orquestado hasta el último milímetro, pero me parece que ha servido a unas intenciones muy, muy concretas. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que el día que se declaró la pandemia, Mario Draghi, pues yo tengo, si están interesados, un artículo sobre esto que se titula precisamente ¿Qué virus les ha picado?, ¿no? Que lo pueden encontrar en internet, porque ahí doy las citas concretas de lo que dijo Mario Draghi en ese momento, porque ahora no me van a venir a la mente. Pero aquel hombre que había sido el gran artífice y el gran paladín de las medidas de austeridad y del déficit cero y de los recortes en las pensiones y de la derogación de los convenios laborales y del cierre de las empresas, etcétera, etcétera, en el momento aquel en que se declaró la pandemia y Alemania forzó una introducción de liquidez de 600.000 millones, ¿no? Esa cosa que dice Catomilla. Sí, es decir, es el doble de lo que era la deuda de Grecia en todo este proceso de los rescates. De la noche a la mañana, Alemania
imprimió, forzó la impresión de ese dinero para hacer frente a la posible pandemia. La Alemania, que era defensora de la doctrina del déficit cero, y Mario Draghi sacó en esos momentos unas declaraciones diciendo que había que inyectar dinero directo a la economía, que no podíamos... o sea, que había que imprimir dinero, que no había que dejar que se hundiera la economía real. Es decir, todo lo contrario que había estado preconizando durante la década anterior y que había sido digamos, el catecismo del pensamiento neoliberal europeo. ¿Por qué ese cambio de la noche a la mañana? ¿Qué temía Alemania perder las joyas de su industria? Temía volver a una situación como la de Grecia. De repente, de la noche a la mañana, lo que no se podía hacer, las cosas que no se podían hacer y las cosas que llevaron al pueblo griego a la miseria a la que la llevaron durante más de una década, eran las recomendaciones que hacía la propia persona que había estado a la cabeza de ese proceso junto con Angela Merkel y con el Eurogrupo, etcétera, etcétera. Eso es algo muy difícil de explicar, ¿no? En fin, creo que es bastante elocuente. Hola, bona nit. Jo no vull ser catastrofista, però ho soc. I jo el que li volia preguntar és si vostè, dintre de tot el que ha fet, ha escrit i tot això, i en sap, hi ha esperança? Pot haver esperança? Sobretot ja per als nostres nets, vull dir, els nostres fills, els nostres nets. Ay, perdón. Sí, no, lo entiendo perfectamente, vale. No se preocupe, gracias. No me he dado cuenta que ni que hablaba castellano. No nos cabe otra. Es decir, yo creo que lo peor es abandonarnos, ¿no?, a nuestra propia derrota interior y a nuestra propia depresión. Por poco que queramos hacer, necesitamos creer al menos en nosotros mismos o en nuestras propias fuerzas, porque si nos abandonamos no vamos a conseguir hacer nada, ni siquiera lo poco que podríamos hacer. Con lo cual, ese sentimiento de que la aportación de cada uno, de que las pequeñas acciones de cada uno pueden tener un efecto en la vida en común, es la única esperanza que yo veo. La fe que podamos tener en nosotros mismos. Antes que hablábamos que mencionamos el libro de Historia Menor de Grecia, y decía que era un libro de ética, pese a ser una panorámica histórica por la historia de Grecia en su sentido lato a lo largo de, pongamos, 2000 años o más, pues ese libro trata de retratar episodios de la historia de Grecia, gestos humanos, que ponen de manifiesto cómo las cosas que consideramos grandes conquistas de la humanidad o grandes, o cosas que parece que se han hecho solas, ¿no?, dependen de la voluntad y del esmero y de la entrega o de la entereza que han tenido determinadas personas en determinados momentos, de una actitud de resistencia a nivel individual que a veces se ha traducido como un éxito, o a veces como un fracaso, o quizás, por mejor decirlo, como una victoria tan solo moral, ¿no?, ante un entorno adverso y bárbaro. Creo que la importancia de lo que cada uno pueda hacer en su sentido más mínimo suma. Y es en esa suma, en esos pequeños factores y en esa suma, creo que podemos basar nuestra esperanza. Sí, hola Pedro. A ver, en el libro, tu libro Senectud de Política, tratas un tema
veo que hay gente bastante joven, pero también hay gente de una cierta edad. Somos ya más senes que Exacto. jóvenes, ¿no? Pero hay un tema que me parece muy, muy interesante, que es toda la aportación de lo que es la tercera edad en una sociedad envejecida como Europa y cómo recuperar este valor de toda esta tercera edad que hoy en día se aparca, ¿eh? Y más poniendo como estandarte que tiene, digamos, el transhumanismo liderado por Elon Musk, y que ponen como modelo humano los 33 años de la vida, y a partir de ahí pues ya hacernos una transfusión de sangre y seguir teniendo 33 años toda la vida, ¿no? Entonces ahí hay dos polos que son antitéticos, ¿no? Tú propones algo en tu libro que me gustaría que ahora nos hicieras alguna mención de cómo inserir esta tercera edad con el valor de tercera edad que daban los griegos también en cuanto a conciencia, en cuanto a reflexión, en esta sociedad que efectivamente está envejecida y que además a través de esta tercera edad, si se consiguiera inserir con más fuerza, pues tendría a lo mejor un valor para Sí. esta... Sí, bueno, también es un tema amplio. Ese libro y todas esas reflexiones parten de un hecho presumiblemente feliz, y es que la esperanza de vida ha ido aumentando en nuestras coordenadas geográficas, en el mundo en general, pero en Europa en particular, y bueno, pues ya tenemos una esperanza de vida que sobrepasa los 81, 82 años en algunos momentos, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que hacer frente a algo que bueno, pues que parecía que en otras épocas no se alcanzaba de una forma tan amplia, y que en principio es una buena perspectiva. Lo curioso es que además el hecho de que la longevidad de las personas aumente no se traduce en que aumente la franja de edad de la decrepitud, por así decirlo, ¿no? O de la franja de edad en la que uno, si es que llega, pues ya no puede valerse por sí mismo y es dependiente, y etcétera, etcétera. Sino que la franja que se amplía es precisamente la franja de la madurez, ¿eh? Es decir, que somos que cada vez podemos vivir más años en situación de plenitud física, de plenitud mental, de plenitud y que eso debería tener también traducirse en la esfera política, no solo en la esfera de la participación y eso, sino también en la esfera de considerar si necesitamos arbitrar cambios políticos para que permitan ese envejecimiento en unas condiciones provechosas para la persona y para la sociedad. Pues en ese sentido va todo lo del libro y las reflexiones del libro. Yo creo que es absolutamente necesario considerar la esperanza de vida y el aumento de la esperanza de vida desde una perspectiva política. Cicerón lo hacía en su diálogo, fundamentalmente, lo hace desde una perspectiva ética. Nos dice cómo tenemos que comportarnos, cómo el envejecer bien, en el fondo, no es más que una parte del vivir bien, ¿no? Y cómo debe comportarse la persona para vivir bien. Y eso que Cicerón plantea como un desafío ético, pues en mi libro lo que hago es intentar plantear si también no es un desafío político, en el sentido de que nuestra sociedad tiene que reorganizarse en muchos puntos para permitir que las personas puedan realmente disfrutar, aportar, vivir con dignidad y ver sus necesidades cubiertas en
en ese tramo de vida que parece que estamos ganando de manera universal. Creo que es muy importante. Creo que la participación, hay que fomentar la participación, hay que fomentar la colaboración intergeneracional, hay que fomentar muchas cosas porque nuestra vida ya no va a ser simplemente más o menos homogénea a lo largo de unos cuantos años, sino que nos vamos a ver obligados a reconvertirnos varias veces, a vivir como varias vidas en una. Lo estamos viendo ya en instituciones que parecían eternas, como el matrimonio o como la paternidad, etcétera, cómo aparecen nuevas fases en las que uno ya no está en las instituciones o en las situaciones en que estaba antes. Todo eso, ese alargamiento de la vida, necesita también una mecánica política que nos convierta en autores también de nuestra propia vida, pero en coautores de una vida colectiva mejor. Creo que ese es uno de los retos importantes que tenemos en el futuro. Integrar, saber aprovechar nuestro potencial como personas en los años de mayor madurez, que son precisamente los años por los que la vida se alarga. No se alarga por la decrepitud, se alarga por los años de mayor madurez. Jo us agraeixo la vostra presència. Jo em quedo... Sí que és veritat que durant... hi ha hagut un pessimisme, no?, generalitzat, però al final ha quedat aquesta esperança, ¿no? Esta esperanza. Bueno, que pero tú decías. eso viene propiciado por la naturaleza de las preguntas. Si hubiéramos... Yo no por mi carácter, quiero decir. No. Yo me refería a que era importante acabar con ese humanismo. De hecho, tú lo has dicho muchas veces, que el humanismo es la única salida, ¿no? El humanismo entendido como... porque también habría que definir y también es un término con historia, que por lo tanto es difícil que tenga definición. Pero bueno, entendido fundamentalmente como una actitud de cultivo de nuestras propias cualidades, cultivo consciente, y como una actitud de resistencia a favor del hombre, a favor de lo mejor de nuestra especie y en contra de los peores instintos de nuestra propia especie. Creo que esa idea de adiestrarnos a nosotros mismos en utilizar de forma sabia y solidaria nuestro potencial como personas es lo que podríamos llamar humanismo en un sentido amplio. Y sí que la verdad es que me parece casi la única salida. Vale, pues yo en nombre de todos te doy las gracias porque hoy has salido de Málaga, ha llegado aquí, directo del avión, sí. I aquí a sentar-se i bueno, estem molt contents de rebre i jo crec que l'hem de rebre un altre dia, que sí? Vale, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.